Hoy vamos a revisar los métodos de diagnóstico por imágenes para el estudio de los riñones, uréteres, vejiga y retroperitoneo. Y siempre en diagnóstico por imágenes tenemos que tener nociones básicas de la anatomía, eso ustedes ya lo saben, ¿no? En el curso de DPI-1, en DPI-2, saben que en todos los métodos pues la anatomía básica es importante, ¿no? Entonces, si vamos a hablar hoy día de riñones, de uréteres, de vejiga, de retroperitoneo, entonces hay que recordar que son los riñones, pues dos órganos, ¿verdad?, que están a nivel del retroperitoneo, tienen forma pues de habichuela, sabemos que tienen pues un componente de una corteza, una zona medular, la pelvis, ¿no?, un hilio renal, continúan con los uréteres que son dos, terminan a nivel de la vejiga, luego la uretra, ¿no? También tiene estructuras vasculares, ¿no?, de las arterias renales que provienen de la aorta abdominal. Entonces, en cuanto a las mediciones, pues aceptamos medidas promedios para una persona adulta, pues una longitud de 11 centímetros, ¿no? La mayoría tiene 10 centímetros hasta 11 centímetros, un diámetro transverso de 4 a 5 centímetros y un anteroposterior de 2 a 3 centímetros, ¿no? Entonces, es importante las medidas, debido a que cuando nosotros hacemos el informe, ya sea ecográfico, radiográfico, tomográfico, siempre mencionamos las medidas y asumimos pues que el médico tratante ya las conoce, ¿no? Entonces, para saber si estamos ante una medida normal o una anormal. Igual también, ¿no?, que el parénquima, nosotros llamamos parénquima, la zona de la cortical, pues debe ser de 2 centímetros, es lo ideal, y a medida pues que la persona va aumentando en edad, este parénquima va disminuyendo de espesor, pero también hay una relación directa en el grosor del espesor con la funcionalidad del órgano también, ¿no? Se menciona que si ese espesor pues es menos de 10 milímetros, significa que ese riñón ya dejó de funcionar, ¿no? Ya es hipofuncionante. Bien, entonces para el estudio de riñones y de todas las vías urinarias, pues hay los diferentes métodos de diagnóstico por imágenes, ¿no? Podemos empezar con una radiografía de abdomen, pero en realidad pues está siendo cada vez menos utilizada para el estudio de la patología renal y vías urinarias, debido a que pues requiere preparación. O sea, ustedes cuando hicieron la unidad de abdomen, con abdomen simple, pues no se preparaba al paciente, porque ahí lo importante era ver el patrón intestinal, de gas intestinal, ver niveles hidroaéreos. En cambio, si queremos usar la radiografía de abdomen para evaluar pues riñones, vías urinarias, el paciente sí requiere preparación previa, ¿no?, que se le dé pues sus antiflatulentos para evitar el gas. Acá no nos interesa el gas del intestino, sino delimitar las siluetas de los riñones, ¿no?, la ubicación, las sombras renales que llamamos, y también poder identificar anatómicamente dónde sería el trayecto de los uréteres y dónde estaría la vejiga, con la finalidad pues de buscar calcificaciones, ¿no? Entonces el objetivo actual pues de tomar una radiografía de abdomen para evaluar riñones, vías urinarias, actualmente es más para la búsqueda de cálculos radioopacos, ¿no?, debido a que es una de las causas más frecuentes de dolor abdominal. El paciente llega a emergencia, entonces sospechan ustedes litiasis renal, pues pueden pedir su radiografía simple de abdomen para identificar si son cálculos radioopacos, ¿no? Entonces, la radiografía de abdomen demuestra la posición, ¿no?, tamaño, forma de las siluetas o sombras renales, también le llamamos nosotros, ¿no? Y la visualizamos, ¿por qué? Porque hay una grasita, la grasita perirrenal, que es radiolúcida, entonces eso nos permite delimitar y poder decir estamos viendo la silueta renal derecha y la silueta renal izquierda. Entonces, otro método que se puede utilizar es la urografía excretora, pero también actualmente cada vez se usa menos debido a que tenemos otros métodos como el uroten o uroresonancia, que van a dar más información anatómica. Entonces, hay algunos artículos que mencionan que más bien ya este estudio debería de ya no utilizarse, debido
a que, bueno, vamos a usar material de contraste inyectado vía endovenosa y vamos a tomar placas radiográficas, ¿no? Para visualizar, pues, vías urinarias, ¿no? Está indicado, dice, en anomalías de la vía urinaria, vejigas neurogénicas, hematuria, incontinencia urinaria, litasis urinaria y hidronefrosis. De todas estas indicaciones, en realidad, la que justifica actualmente la solicitud de una urografía excretora, pues es la litiasis, ¿no? Para ubicar cálculo, y también pacientes con hidronefrosis, para demostrar la hidronefrosis, ¿no? Y sobre todo si no tenemos tomografía, un uroten, entonces no es posible el uroten de repente porque el paciente, por el costo, no hay accesibilidad, podríamos solicitar pues la urografía excretora, ¿no? Está contraindicada en pacientes con deshidratación grave, en shock, pacientes con hiperuricemia, hipersensibilidad al contraste yodado o las gestantes también, ¿no? Entonces, la técnica de este examen urográfico, ¿no? Son también con radiografías, técnica utilizando los rayos X. Entonces aquí el paciente requiere preparación en que consiste en que se tiene que colocar en enemas evacuantes. O sea, el intestino debe estar limpio de gases, limpio de heces, para que pueda visualizarse pues, la proyección de los riñones y de las vías urinarias. ¿Qué más? El paciente debe acudir en ayuno, el paciente no debe ser alérgico al contraste porque se le va a administrar el yodo vía endovenosa a una dosis de 2 mililitros por kilo de peso, ¿no? Hasta una dosis máxima de 150 mililitros por vía endovenosa en bolo. Entonces el paciente acude en ayunas, se le toma una placa simple, como una placa de abdomen, para ver la limpieza del intestino, ¿no? Y si vemos que el paciente está preparado, ¿no? No hay mucho gas, no hay heces, entonces podemos ya empezar a inyectar el contraste yodado, que se inyecta vía intravenosa. Entonces, después de administrar ese contraste, viene la radiografía de 5 minutos, que es la fase de nefrograma o parenquimograma, también se llama, ¿no? Debido a que se visualiza, ¿no? El sistema calicial, debe dibujarse ahí el sistema calicial, y esta radiografía tomada a los 5 minutos nos va a poder descartar si estamos ante la presencia de lesiones ocupantes de espacio, ¿no? Entonces, así como ustedes en la parte de digestivo también vieron ocupantes de espacio como imágenes por defecto de llenado de sustracción, aquí también en esta fase buscamos esas imágenes por defectos de llenado. Luego se toma otra radiografía a los 15 minutos donde se evalúa el sistema excretor, ¿no? Aquí en esta fase debemos evaluar la pelvis y los uréteres, ¿no? Los uréteres en la fase excretora. Luego viene la radiografía de 30 minutos donde se evalúa la vejiga, ¿no? La vejiga, el llenado vesical, los bordes de la vejiga, y después viene otro control a radiográfico postmiccional, ¿no? Se le dice al paciente que vaya a miccionar y se le toma la radiografía para ver si hay algún residuo en la vejiga, ¿no? Entonces, esta es la imagen obtenida a los 5 minutos, ¿no? Que se llama la fase de nefrográfica, donde se puede identificar, miren, la silueta, muy bien, del riñón derecho, el riñón izquierdo, asimismo los cálices, ¿no? Los cálices, la pelvis y las pelvis. Entonces, está 5 minutos la fase nefrográfica. Es decir, luego viene el de 15 minutos, la fase excretora. Identificamos los cálices, la pelvis y los uréteres, ¿no? Allí deben visualizarse ambos uréteres. Sabemos que los uréteres, pues, hay movimiento en ellos peristáltico, entonces también a los 15 minutos, si es que hay una eliminación normal del contraste, los vamos a ver dibujados en todo su trayecto. Buscamos también dilataciones o la presencia de imágenes por defectos de llenado en todo su trayecto, ¿no? Esta es la otra imagen a los 30 minutos, la fase vesical, ¿no? Se identifica ahí la vejiga, está llena de contraste,
vemos la capacidad del paciente, le tomamos cuando ya si tiene ganas de orinar para visualizar también los bordes de esa vejiga, ¿no? Después se lo envía al paciente a orinar y se le toma un control para ver si queda residuo en vejiga o no, ¿no? Entonces, es una urografía normal. Entonces, tiene varias proyecciones, cada una tiene su objetivo, ¿no? El objetivo, y entonces vamos a realizándole la evaluación, pues, ¿no? Entonces hay que identificar, esta es en la fase nefrográfica, el sistema calicial anatómicamente, ¿no? Entonces muchas veces se interpone el gas del intestino y no nos deja visualizarlo adecuadamente. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que el paciente se ubique en decúbito prono, ¿no? Si hay mucho gas, a veces ponemos una faja al paciente y le decimos acuéstese boca abajo. Y eso que hace, miren la imagen, ¿no? La imagen mejora la visualización de los cálices. Estos son cálices normales, decimos cálices en forma de copitas, ¿no? Las copas. Esto es normal, hay un llenado adecuado, una excreción adecuada, no hay dilataciones, no hay hidronefrosis, no hay imágenes ocupantes de espacio. Estamos ya visualizando la fase, miren acá en cambio, en esta imagen, donde se evidencia acá una gran lesión ahí ocupante de espacio, ¿no? Que se identifica en la fase, miren, primero de los 5 minutos, se ve mucho mejor en esta imagen que se le ha puesto al decúbito prono, se identifica acá esta lesión, ¿no? Entonces, por la urografía, difícil decir esto es un quiste, esto es un tumor, ¿no? No podemos, tendríamos que ampliarle ya con la ecografía o la tomografía, pero sí debemos identificar acá esta lesión y describirla, ¿no? Una lesión, miren acá, grande, no ha permitido que se distribuya el contraste, ¿no? Es una formación ancha, ocupante de espacio, ¿no? Entonces describimos así nada más. Extensa lesión ocupante de espacio, ¿no? Que no permite la captación del contraste, se ubica en el polo inferior de la silueta renal izquierda. Pero el riñón conserva, miren, la eliminación del contraste, no está produciendo, ¿no? Alteración, y tampoco está dilatándolo, no hay hidronefrosis en este riñón. Bien. Entonces, esa sería la fase nefrográfica. La fase excretora, como les repito, pues hay que evaluar bien los uréteres en todo su trayecto, ver si hay también algunas dilataciones focalizadas, si hay imágenes por defectos de llenado. La ecografía renal, es un método pues que lo utilizamos como estudio, primer examen en realidad, ¿no? Para evaluar riñones actualmente. El paciente llega a emergencia, hay dolor abdominal, sospechan ustedes que la causa sea pues un cólico renal, etiología renal. Entonces la solicitud va a ser una ecografía renal, ¿no? Entonces si ustedes piden solo como ecografía renal, si se va el paciente al centro privado, solo va a mirar riñones. Entonces lo ideal es que vean todo, renal, vesical o renal, vías urinarias, para que traten de visualizar, ¿no? Hasta la vejiga. En condiciones normales, la ecografía no evalúa uréteres. Eso es importante que lo conozcan, debido a que el calibre de los uréteres es muy fino, ¿no? 3 milímetros, y la superposición de los vasos intestinales hace que no lo podamos evaluar con la ecografía. Entonces, cuando los vemos en ecografía significa que están dilatados, que hay alguna patología, ¿no? Lo menciono porque a veces nos viene la solicitud, ecografía renal y visualización de uréteres, nos colocan allí. Entonces, en el informe tenemos que colocarle uréteres no visualizados. Entonces, algunos dicen, ¿no lo ves? ¿Por qué no lo ves? Es algo que de repente requiere otro examen. No, sino que normalmente no debemos ver los uréteres en la ecografía, ¿no? Entonces la ecografía renal es útil para evaluar el tamaño, ¿no? Vemos el tamaño, la localización, porque también hay alteraciones de localización de riñones, la morfología, en forma, ya saben ustedes, de habichuelas, los riñoncitos, vemos la vascularización, si hacemos Doppler, ¿no? Es el estudio de elección para pacientes que tienen ya problemas de insuficiencia renal, donde no le vas a poder colocar contraste, ¿no? No le vas a poder hacer neurografía, neuroten, entonces hay que hacerle seguimiento a ellos con estudios ecográficos, ¿no?
La desventaja de la ecografía es que es operador dependiente, depende de la experiencia, ¿no?, del médico que realiza el examen para poder hacer el diagnóstico más acertado. Pero es un buen método, como pueden ver acá. Estamos viendo el riñón derecho, este es el hígado, el riñón derecho, donde se visualiza pues la morfología normal, hay adecuada ecogenicidad, es hipoecogénico, con un seno renal hiperecogénico, se diferencia adecuadamente la corteza, la médula, y este riñón tiene problemas porque se ven estas imágenes hiperecogénicas que dan sombra acústica, ¿no? Y a su vez esto está dilatándole la pelvis, ¿no? O sea, hasta ahí litiasis renal con leve hidronefrosis, ¿no? Entonces ya está el diagnóstico de este examen en este paciente. Bueno, indicaciones entonces de la ecografía renal: pacientes con hematuria, sospecha de masas renales, pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿no? Si en la urografía les dijo riñón excluido, pues sí hay que hacerle la ecografía que demuestre que si está o no está el riñón, ¿no? Puede haber agenesias, hipotrofias, atrofias del riñón, eso lo identificamos con la ecografía. También para pacientes que van a ser trasplantados, ¿no? Pacientes que tienen contraindicado la Suroten, uroresonancia, pues la ecografía es el método para ellos de elección. También es guía de biopsias, también nos piden marcajes para decirle dónde está el polo inferior, dónde va a ser biopsiado el riñón. También marcajes para la radioterapia, ¿no?, para pacientes traumatizados, pacientes con sospecha de infecciones. En realidad tiene múltiples aplicaciones, múltiples indicaciones la ecografía renal. Y nuevamente la imagen de un riñón normal, ¿no?, en modo B, en B porque es bidimensional, ¿no? Estamos en tonos de grises. Se utiliza traductor convexo, va de 2.5 hasta 5 MHz. Para este examen no requiere ayunos, ¿no? Generalmente decimos al paciente que tome agua para ampliar el estudio también hacia la vejiga. Entonces estamos delimitando adecuadamente al riñón derecho. Miren, tiene una pequeña cápsula que es muy, muy fina, una línea fina, ¿no?, hiperecogénica. Luego viene toda la parte cortical, que es hipoecogénica, y la zona central medular, que es hiperecogénica, ¿no? Vemos las características, las dimensiones, el grosor del parénquima. Después de eso también vemos la vascularización con el estudio Doppler. Como acá, ¿no? El Doppler color ahorita es muy importante. Este es modo B. Vemos en bidimensional las características morfológicas del riñón y también vemos en Doppler color la vascularización, ¿no?, del riñón. Vemos a la arteria renal, las ramas, ¿no?, intrarrenales. Hacemos la espectrometría Doppler, vemos el flujo, ¿no? Es muy importante este examen, ¿no?, del Doppler color para evaluar pacientes que tienen hipertensión arterial, sospecha de hipertensión arterial de causa renal, pacientes que tienen que van a ser trasplantados o que ya son trasplantados, también para el seguimiento también de la vascularización. Pacientes que tienen pielonefritis aguda, también que la ecografía en modo B se sale normal, hacemos el Doppler, vemos también que puede haber un hiperflujo por el proceso inflamatorio, o en traumatismos también, ¿no? Nos llegan pacientes con traumatismos abdominales, sospecha de daño renal, también colocamos Doppler para ver si hay flujo adecuado o más bien hay unas zonas de infarto o de isquemia. Y determinamos también pues acá las ondas espectrales para ver su índice de resistencia, ¿no? Son índices de resistencia baja de las arterias renales. También se mide el índice de resistencia pues de las arterias arcuatas, todas de las segmentarias, ¿no? A nivel de cada riñón, a nivel de cada, en el polo superior, tercio medio o polo inferior del riñón. Este paciente que ha sido trasplantado también, el seguimiento en ellos es con Doppler color para ver el flujo, ¿no? Es muy importante. Entonces, la ecografía Doppler toma cada vez más importancia en pacientes para la evaluación renal. Y este es un algoritmo, ¿no?, donde el paciente que tiene problema, ¿no?, por afectación renal, importante pues empezar con la historia clínica, ¿no?, la historia clínica y laboratorial. El estudio de la orina,
determinación de función renal laboratorialmente. Entonces ustedes aquí pues tienen el arsenal de estudios para poderle pedir para el riñón, ¿no? Empezar con la ecografía, siempre la ecografía. Y ya dependiendo del resultado ecográfico, ustedes ven, pues, ¿no? Si le piden ya el uroten, la pilografía, la resonancia, la angiografía, los estudios isotópicos, la uretrocistografía, o sea, es un arsenal de métodos de diagnóstico, pero importante entonces empiecen siempre en su emergencia o en su consulta externa con el análisis completo de orina y con la ecografía. Y bueno, la uroten o uroresonancia también está cada vez tomando más importancia, ¿no? Son métodos ustedes conocen, pues que va a darle bastante información morfológica, y la resonancia también algo de funcional de los riñones, ¿no? Sobre todo pacientes que tienen, que van a ser intervenidos quirúrgicamente, pues el urólogo les gusta mucho, pues las imágenes antes de proceder a la cirugía, ¿no? Y para los controles también de paciente. Entonces, actualmente, pues, el uroten ha reemplazado a la urografía que habíamos visto que era solo con rayos X, ¿no? Debido a que el uroten también les puede dar información no solamente de riñones, uréteres, vejiga, sino también de todos los otros órganos intraabdominales también. Entonces, la tomografía renal, también uroten se llama, es una técnica que usa radiaciones ionizantes, rayos X en el tomógrafo, ¿no? Para estudios de riñón y vías urinarias. Se indica para valorar la enfermedades ocupantes de espacio, como quistes, masas, también en los traumatismos, infecciones renales, alteraciones de flujo sanguíneo del riñón, para evaluar las hidronefrosis, ¿no? Ver la etiología de la hidronefrosis. Entonces, en la ecografía le dice dilatación de la pelvis, ¿no? Hidronefrosis leve, moderada o severa. Entonces sí justifica un uroten para ver la causa de esa hidronefrosis, ¿no? Entonces la tomografía puede ser sin contraste o puede ser con contraste también, ¿no? Entonces, si es sin contraste, va a tener limitaciones porque no les va a poder determinar si esos riñones pues excretan el material de contraste, no les da buena definición anatómica, pero nos solicitan siempre los urólogos, sobre todo para litiasis, ¿no? O sea, que donde solo les interesa a ellos, pues, que les diga dónde es la ubicación del cálculo y cuántas unidades Hanfield tienen los cálculos, ¿no? Antes de pasarlos a litrotripsia o a cirugía. Entonces es un buen método pedir tomografía sin contraste, ¿no? En cambio, ya cuando piden uroten, entonces uroten con contraste ya significa que tienen que hacerle una sin contraste y luego hacerle con contraste. El uroten con contraste significa que van a hacerle una fase córtico-medular, una fase nefrográfica o parenquimal y una fase excretora. O sea, es igual como la radiografía, ¿no? Que se hacía con rayos X, pero acá se hace con tomografía. Significa que vamos a irradiar al paciente 4 veces, ¿no? Para la sin contraste un barrido, para la fase córtico-medular otro barrido, para la nefrográfica otro barrido y la excretora otro barrido. O sea, la desventaja sería la dosis de radiación ionizante que vamos a emplear en este paciente, ¿no? Entonces, la fase córtico-medular o arterial, 25 a 70 segundos, un barrido, ¿no? Primero la sin contraste, luego viene la fase córtico-medular, luego viene la fase nefrográfica o parenquimatosa, de 80 a 180 segundos, y la fase excretora, más de 180 segundos. Y nos dan las imágenes. Esta es la imagen que estamos viendo sin contraste, ¿no? Sin contraste, corte coronal. Se identifica muy bien los riñones, ¿no? Este es un axial ya en la fase arterial, donde se evidencia muy bien, miren, los vasos renales, ¿no? Los cilios vasorrenales, la captación del contraste en el parénquima, y posteriormente evaluamos pues la fase excretora, los cálices, la pelvis, los uréteres, ¿no? Las uréteres, y se puede hacer la reconstrucción tridimensional también, ¿no? Solamente de los sistemas caliciales, de las pelvis, de uréteres, ¿no? Eliminando las otras imágenes propias de los cortes tomográficos, ¿no? Esto ya es por software de un uroten, ¿no? Entonces, como pueden ustedes ver acá, pues la definición anatómica es más precisa
pueden ustedes identificar mucho mejor la patología, ¿no? La patología con el uroten antes que con la urografía. Por eso algunos centros ya en realidad no lo solicitan ya la urografía, ¿no? Es cada vez menos solicitada. En cambio el uroten sí. Uroten sí lo solicitan con bastante frecuencia, pero hay que tener presente siempre la dosis de radiación a la que vamos a someter al paciente. Miren acá nuevamente para ver las fases, ¿no? Una fase arterial, se ve, visualiza, ¿no? Ahí está la aorta, cómo capta la captación del contraste, ¿no? Cortical de los riñones. Luego viene la fase venosa, una fase tardía, una fase, de aquí no se están viendo los riñones, sino para ver las fases. Y tenemos acá, sin contraste, se ve la silueta de los riñones. Entonces nos ayuda bastante en la sin contraste para identificar las calcificaciones. Acá se miden las calcificaciones en la sin contraste, ¿no? Para ver la ubicación, la medida y las unidades Hounsfield también. ¿Por qué? En la contrastada ya no medimos esas calcificaciones porque se pueden enmascarar con el contraste que administramos, ¿no? Entonces siempre empezar con una fase sin contraste. Luego viene la fase córtico-medular, miren cómo se va evidenciando las estructuras vasculares, cómo va captando, ¿no? La corteza. Luego viene la fase parenquimatosa, que es en donde buscamos las imágenes por defectos de llenado, ¿no? Los quistes, los tumores. Luego vemos la fase excretora, ya la pelvis, ¿no? Cómo eliminan y ya hacemos el barrido hacia abajo para identificar uréteres, ¿no? Hacia la vejiga. Y nuevamente, la sin contraste, la fase sin contraste, es donde vamos a buscar la presencia de grasa, sangre o calcio. O sea, si un paciente tiene sospecha de por un traumatismo, también tenemos que hacerle una fase sin contraste y luego una contrastada. Entonces, si sospechamos un hematoma, también en la fase sin contraste, ahí medimos también el hematoma, las unidades Hounsfield, y luego cuando aplicamos el contraste vemos la variación, ¿no? Si hay captación o no hay captación, ¿no? En esas estructuras, ¿no? Aquí estamos viendo sin contraste, pero vemos acá una gran calcificación, ¿no? Esto no es contrastado, sino que es la calcificación. Y acá medimos las unidades Hounsfield. Igual, esta también es sin contraste, este es intestino que le han dado por vía oral, por eso pintado acá el intestino, el colon, pero el riñón estamos viendo acá. Y hay esta zona acá en el polo superior, una zona muy heterogénea, tiene área hiperdensa con área hipodensa, ¿no? Es una lesión ocupante de espacio, que probablemente sea esto un angiolipoma, ¿no? Hay que ver las densidades Hounsfield, ¿no? Sabemos lipomas negativas, probablemente acá tiene negativas, entonces hay que ver eso, es muy importante la determinación de la densidad para nosotros también poder decir las posibilidades etiológicas. Entonces los Hounsfield los medimos en la sin contraste y en la contrastada volvemos a medir para ver si hay variaciones de captación o no. Entonces, la sin contraste nos ayuda a determinar la presencia de litiasis renal, calcificaciones en el parénquima renal, para medir la captación de contraste de una lesión focal, ¿no? Si hay más de 20 unidades Hounsfield o no, ya estamos hablando de alguna lesión neoplásica, para ver si hay hemorragias, grasas renal o perirrenal, diagnóstico diferencial de un quiste hiperdenso o de un tumor renal sólido, ¿no? A veces en la ecografía estamos viendo una imagen ahí hipoecogénica que nos estamos en duda, o es quiste o es sólido. Entonces ahí sí justifica la tomografía, para que en la tomografía se mira con unidades Hounsfield y ya con más precisión decimos si es un tumor o no, o solamente fue un quiste hiperdenso, ¿no? Y también las masas, ver si las masas tienen calcificación o tienen grasas internas, ¿no? Esta es la tomografía también sin contraste, donde vemos el riñón derecho y vemos esta lesión hipodensa. Se le toma las unidades Hounsfield, dice que son unidades líquidas, se le hace el contraste y miren, la lesión no captó, sigue siendo hipodensa con densidades líquidas, ¿no? Las densidades están acá de 12.3, ¿no? Y entonces nos habla de que son quistes, una lesión quística, aunque es quiste denso, porque la han encontrado ya en la ecografía como más hipoecogénico, como si fuera componente sólido.
También podemos encontrarnos quistes complejos, ¿no? Donde podemos identificar pues las lesiones mixtas, a veces componentes sólidos, componentes líquidos. Bueno, aquí es una uroresonancia, esta es resonancia, ¿no? Está identificando en diferentes secuencias lo de este quiste complejo, pero con la tomografía también podríamos identificar y podemos determinar ahí sus características tomográficas, ¿no? Bien, y la fase córtico-medular entonces va a evaluar la arteria y la vena renal, ¿no? También es la fase arterial, tiene limitación, dice, para evaluar la masa en su extensión debido a que solo realza la corteza renal. Entonces, en la fase nefrográfica, primero empieza la córtico-medular, la arterial, y luego viene la nefrográfica, los 90 segundos. Y aquí sí, en esta fase nefrográfica es donde vamos a caracterizar a las masas renales, acá, la lesión ocupante de espacio, ¿no? Es esta de acá, con captación heterogénea. Entonces, esto es importante para nosotros para poder evaluar pues adecuadamente, porque a veces las tomografías no las hacen completas, los uroten hacen una simple y luego pasan directa a la fase excretora, ¿no? Tiene que haber una fase nefrográfica para poder evaluar adecuadamente esas lesiones, ¿no? Con sospecha de neoplasia. También, miren, pacientes con abscesos renales, ¿no? Tenemos acá en la fase córtico-medular, casi no se identifica la lesión, ¿no? Hay captación a nivel de cortical, pero en la fase parenquimal ya se identifica ahí una lesión ahí, que es ocupante de espacio, una lesión hipodensa, ¿no? Se le mide las unidades Hanfield, se correlaciona con el cuadro clínico. Aquí parece un quiste, pero el paciente tiene cuadro clínico de una pielonefritis, entonces es más probable que sea por una lesión abscerada. La fase excretora, ya se 10 a 15 minutos. Otro barrido, miren, a los 15 minutos, donde ya se va a identificar pues las pelvis, los uréteres, y esta la empleamos pues para identificar si hay masas a nivel del urotelio, para evaluar las pelvis, hidronefrosis también, ¿no? Fase excretora. Y bueno, y después la fase vesical en realidad nosotros salvo que esté indicado para hacerle otra fase más, una fase más tardía, ¿no? Que si hay sospecha pues, de patología vesical, sí, tendríamos que hacerle otro barrido ya después con el paciente con la vejiga represión y otro barrido después de haber orinado también, ¿no? Entonces, ya depende de la sospecha clínica para ver si se amplía más el estudio o no. También la resonancia, miren, la resonancia magnética es útil cuando está contraindicada la tomografía contrastada, caracteriza mejor la extensión vascular de los tumores, o sea, debemos reservar la resonancia cuando sospechamos neoplasia renal. También cuando tenemos dudas de los quistes, porque los quistes a veces los vemos complejos, complicados, o pueden ser también lesiones neoplásicas, quísticas. Entonces tenemos mucha duda con la ecografía y con la tomografía, entonces podemos solicitarle una resonancia, una uroresonancia, donde se va a identificar mucho mejor ese componente, ¿no?, del quiste y puede definir si estamos ante un quiste hemorrágico o es una neoplasia maligna con componente hemorrágico, ¿no? Y todos los tumores que han sido indeterminados por tomografía también deben pasar a un estudio de resonancia magnética. Entonces son varias secuencias que se les hace, ¿no? Un dinámico, hace un simple, y después viene también a fase con gadolinio. Acá hay contraste gadolinio, en tomografía hay contraste iodado, acá se usa un contraste paramagnético gadolinio, y también con todas las fases, ¿ah? Fase córtico-medular, fase nefrográfica, fase excretora. O sea, también es un estudio largo, como pueden ver, ¿no? Y también se hacen diferentes secuencias, gradientes T1, T2, ¿no? Y los otros, y también coronales, sagitales, y cada secuencia va a ayudar a diferenciar, pues, ¿no? Si es un trombo, dicen trombo tumoral, trombo sanguíneo, ¿no? Si hay hemorragia o no. Y estas son las imágenes de la resonancia, ¿no? Tenemos en cortes axiales, este es en T1, este es en FATSAT y este es en T2, ¿no? Entonces,
Hay que tener también bastante entrenamiento para las lecturas de las resonancias magnéticas, para poder identificar la variación de los componentes en las diferentes secuencias y la orientación patológica más conveniente. En corte coronal también resonancia, ¿no? Dice T1, se ve el riñón derecho, parte del riñón izquierdo. En axial, T1 con contraste también, ¿no? Se evalúa la fase córtico-medular. También siguen las imágenes de resonancia, ¿no? Resonancia T1, miren acá diferentes secuencias, ¿no? Y en fases también. La fase la simple, luego la contrastada, en córtico medular, luego la fase parenquimatosa, ¿no? Faltaría acá la fase excretora. Y bien, sobre la urolitiasis podríamos mencionar que es la patología más frecuente que de sospecha clínica, ¿no? Con el paciente cuando presenta dolor abdominal, ¿no? Sobre todo en la emergencia o en la consulta externa. La mayoría pues, de los cálculos son de oxalato de calcio, entonces debido a eso a veces se le solicita la radiografía cuando no hay ecografía, ¿no? No está el radiólogo, no hay quien haga la ecografía, pues pueden pedirle una radiografía de abdomen simple, ustedes ya saben, ¿no? Entonces ahí van a identificar solamente los cálculos radio opacos, ¿no? Como estamos viendo en esta radiografía simple, donde se ve este dibujo, ¿no? Esto no es que tiene contraste, sino que es un cálculo que está dibujando todos los cálices y la pelvis, ¿no? Esta es una litiasis coraliforme, ¿no? Ustedes miran acá, no hay contraste, no se ven, la silueta renal se dibuja, pero esto sí es una calcificación, ¿no? Entonces, pensar o tener a la mano pues también como arsenal para ayudar al diagnóstico pues a la radiografía de abdomen, si es que no tienen el estudio ecográfico pues con más accesibilidad. Bueno, y esto se pide debido a que el 80-90% de cálculos son radiopacos. Hay que tener cuidado con la técnica también, si se ha hecho en inspiración o expiración. No evalúa adecuadamente, pues, ¿no? En superposición de sacro, las apófisis transversas, la pelvis. Entonces hay que visualizar bien, hay que evidenciar también el patrón gaseoso, ¿no? En cambio, la ecografía, miren, es un método que tiene una buena sensibilidad, 90%, y la sensibilidad varía, pues, de acuerdo a, también para encontrar cálculos, depende del cálculo, ¿no? Si el cálculo mide, dice 7 milímetros, una sensibilidad del 70%, ¿no? 7 milímetros, grande, nadie, ya difícil que se te pase un cálculo así. En cambio, cuando ya tiene menos de 3 milímetros, va disminuyendo la sensibilidad. ¿Por qué? Porque ya no da sombra. Entonces, nosotros definimos ecográficamente el cálculo como la imagen radiopaca que produce sombra acústica. Entonces, para que produzca sombra acústica, pues tiene que tener a partir de 3 milímetros, ¿no? Entonces, los cálculos menores de 3 milímetros no dan sombra acústica, entonces muchas veces no son informados, ¿no? No son informados como cálculos. Entonces, por eso la sensibilidad es variable, depende también de la experiencia, depende de la preparación del paciente y depende del tamaño del cálculo. La urografía excretoria puede darles la localización del cálculo, el grado de obstrucción, puede hacerle diagnóstico diferencial con otras calcificaciones. Los inconvenientes, pues, que puede haber retardo en la eliminación, variantes anatómicas, la radiación ionizante también que van a administrar a ese paciente. La pielotomografía o uroten también estudia la urolitiasis mediante tomografía. Se puede hacer sin contraste, sería la simple. El paciente se le administra agua, 1800 centímetros de agua, 1 hora antes, ¿no? Para que tiene vejiga. También deben hacerse un barrido que abarque el polo superior de los riñones hasta sin incidir el pubis. El espesor de los cortes deben ser menor de 3 milímetros, o sea, de un barrido pues milimétrico. Sensibilidad de 92.4% y especificidad de 96.4%, ¿no? Tenemos acá la tomografía, donde se identifica pues esta imagen hiperdensa, pequeñita, ¿no? Pequeñita, se le toman las unidades Hanfield. Las unidades Hanfield pues generalmente de los cálculos pasan pues de 100 unidades Hanfield, son altas. Mientras más alta,
más alta sea las unidades Hanfield, significa que hay más componente cálcico, es un cálculo de mayor dureza, y eso le interesa al urólogo. O sea, cuando el urólogo pide un uroten, nosotros tenemos que decirle dónde está ubicado, cuánto mide y cuántas unidades Hanfield tiene. Si le decimos que tiene pues altísimas unidades Hanfield, pues ese paciente ya no sería candidato para la lithotripsia, ¿no? Debido a que necesita muchas ondas de choque y puede más bien lesionar al riñón, ¿no? Entonces, por eso es un método de bastante ayuda a los pacientes antes de proceder a la lithotripsia. Este es un cálculo de 3 milímetros, se identifica muy bien, ¿no? Acá no hay cálculo, a veces hay más hiperdensidades también que pueden semejar cálculos. Entonces siempre tomamos las unidades Hanfield en la sin contraste, ¿no? Sin contraste, allí es donde debemos tomar las unidades Hanfield. Entonces, la pielotomografía no requiere preparación intestinal. La tomografía sin contraste se hace el barrido desde los riñones hasta la vejiga, o sea, desde D12 hasta de pubis. La tomografía multidetector permite reconstrucciones finas desde 1 a 3 milímetros, reconstrucciones multiplanares. En el caso de sospecha de litiasis en la unión urétero-vesical, el cambio de cúbito prono diferencia de los cálculos vesicales. También puede hacerse, ¿no? El barrido con el paciente le decimos de cúbito prono y hacemos el barrido tomográfico. Este de acá sería la radiografía, ¿no? La radiografía donde se está identificando la silueta renal y hay una imagen radiopaca, pequeña, densidad cálcica, ¿no? Está señalada ahí. Entonces tenemos ya el diagnóstico pues, de una litiasis renal derecha. Entonces se le hace la tomografía, mire, sin contraste, se evidencia muy bien aquí el cálculo, la imagen hiperdensa, ¿no? Se le toman las Hanfield, les dice que hay densidad cálcica. En la fase parenquimatosa todavía lo podemos identificar, pero miren, en la fase excretora ya se perdió, ¿no? Entonces por eso debemos tomarle siempre una simple, ¿no? Al paciente que se sospecha litiasis. No podemos hacer un uroten sin una simple. Ahí es donde tomamos los Hanfield y ahí es donde identificamos al cálculo. Este de acá es la radiografía, ¿no? Donde se ve el contraste, la eliminación de contraste, la fase excretora de la urografía intravenosa, ¿no? Está evidenciando muy bien. A veces se le coloca compresión para evitar el gas que se superponga y nos deje pues, visualizar bien los uréteres, porque ustedes saben, normalmente los uréteres no los vemos en ecografía. En la urografía sí los vemos a los uréteres, en uroten también vemos uréteres, en uroresonancia también los visualizamos a los uréteres, ¿no? Pero siempre y cuando administremos el contraste, lo hagamos con estudio contrastado, en la fase excretora. También este es un paciente con la tomografía, ¿no? Hay bastantes calcificaciones, también un problema de una nefrocalcinosis. Tomografía sin contraste, ¿no? También hay, dice, cómo identificamos al cálculo, porque a veces nos dicen, ¿pero es cálculo o es una calcificación? A veces cuando están en uréteres es un poco difícil. Y entonces ahí ubicamos, dice, el signo del halo, ¿no? Vemos la imagen hiperdensa y rodeando un halo hipodenso, que sería el halo, que sería el edema de la pared del uréter, ¿no? Dicen, mientras más grande es el cálculo, más fino es el signo del halo, o a veces no lo logramos identificar. Entonces hacemos las unidades Hanfield, las reconstrucciones, vemos la imagen coronal, en sagital, y te damos pues la ubicación anatómica. Acá estamos viendo, miren, pequeño cálculo, nivel de la entrada del uréter hacia la vejiga, urétero vesical izquierdo, ¿no? Se hace la reconstrucción acá en coronal y se ve acá el trayecto del uréter y acá sería el pequeño cálculo, ¿no? En el uréter distal ya para ingresar hacia la vejiga. Esto es sin contraste. Acá también estamos viendo el uroten, ¿no? Estamos visualizando, este es el riñón derecho, la pelvis algo dilatada, uréter proximal, y está ahí la imagen hiperdensa, densidad cálcica también en la unión pielo-ureteral, ¿no? Entonces a veces en la ecografía en realidad es difícil identificar los cálculos en todo el trayecto del uréter, entonces
describimos la imagen, pues, ¿no? Como a veces hay hidronefrosis por la obstrucción, y decimos en la ecografía descartar litiasis ureteral. Entonces ahí sí justifica pues someterlo al paciente a un estudio de un uroten para la ubicación precisa del cálculo, ¿no? Ahí podemos tomar la medida con precisión, medir su Hanfield y ver su ubicación exacta. También si están en la vejiga, alojados en la vejiga, también se identifican, se ven los Hanfield y se ven el tamaño. Este es un estudio de uroresonancia, ¿no? La uroresonancia, entonces está identificando allí una imagen, ¿no? Por defecto de llenado. Ustedes saben que la resonancia tiene limitación para ver calcio, lo va a ver como imagen por defecto de llenado. Este es contraste y ese es el defecto de llenado. En cambio, la tomografía sí identifica mejor la calcificación, ¿no? La ve mejor, les puede dar con unidad de Hanfield, acá tiene 2 calcificaciones. Entonces, el uro-TC está indicado en hematuria sintomática, ¿no? Hay estrategias híbridas también, hacer la tomografía después de la urografía intravenosa o de radiografías simples. Hay que distender adecuadamente el tracto urinario, ¿no? Hay técnicas de compresión, de decúbito prono, hidratación del paciente con 1 litro de agua. Este es el protocolo que usamos, ¿no? Algunos también indican que puede usarse diuréticos, furosemida, ¿no? Con la finalidad de forzar al riñón a que evacúe y que podamos tener una imagen buena de los uréteres, ¿no? De pelvis y de uréteres, evaluar adecuadamente. Miren qué bonito, ¿no? Estamos viendo en el uroten, la fase excretora, se dibuja muy bien los cálices, ¿no? La pelvis, los uréteres, los vemos adecuadamente, ¿no? Entonces, para lograr esto, pues, se usa la técnica, pues, ¿no? De hidratar al paciente o también de darle furosemida para tratar de forzar la diuresis y hacer estas imágenes. Esta es la reconstrucción 3D, ¿no? Donde estamos viendo un riñón derecho que está tosado, ¿no? Está hacia abajo, está vertido también la pelvis, y un riñón izquierdo, vemos los uréteres y la vejiga se identifica adecuadamente. Acá también, ¿no? Ya acá se puede ver también con el componente óseo, ¿no? Y acá ya con software retiramos toda la parte ósea y solamente dejamos la reconstrucción en 3D de los riñones, uréteres y de la vejiga. También acá, ¿no? Un uroten, todavía se ve la parte ósea, se podemos presentar así el uroten con parte ósea para ubicación de repente reparos anatómicos con la columna, o retiramos toda la parte ósea y solamente visualizamos pues la reconstrucción de los riñones, uréteres y de vejiga. La uroresonancia, bueno, puede hacerse una directa, dice, una indirecta para evaluar la fase excretora también, ¿no? Se hacen las diferentes secuencias, T1, FATSAT, MIP, todas las secuencias. También puede hacerse con protocolos de furosemida, igualito que la uroten, igual también se hace el mismo protocolo, la uroresonancia, ¿no? Y en realidad, pues la uroresonancia, ustedes saben, pues la desventaja que tiene que el paciente está allí bastante tiempo en el resonador. El método, pues es a veces un poco difícil, hay que tener resonador, disponibilidad de turnos. Entonces, por lo tanto, hay más solicitudes pues, de un uroten que de una uroresonancia, ¿no? La uroresonancia en realidad la solicitan más para los pacientes pediátricos, para evitar la radiación de la tomografía, ¿no? Pacientes pediátricos con sospecha de malformaciones congénitas, o de masas también, masas renales que tienen duda diagnóstica con una tomografía, pues pasan a una uroresonancia. En lo que respecta al retroperitoneo, bueno, el retroperitoneo es un espacio, ¿no? Situado entre peritoneo parietal posterior y la pared abdominal posterior. Esta pared la forman los cuerpos vertebrales y disco de las vértebras lumbares y los músculos psoas, ¿no? Ilíaco, cuadrado lumbar. Entonces, hablar de retroperitoneo, ¿no es cierto?, en lo que respecta a diagnóstico por imágenes. Entonces, es hablar pues de espacios anatómicos, ¿no? El espacio pararrenal anterior, un pararrenal posterior y un perirrenal, ¿no? Entonces, ¿cómo se estudia adecuadamente al retroperitoneo en diagnóstico por imágenes? El mejor método, pues ustedes saben que es la tomografía, ¿no?
Podemos pedir ecografía también, ecografía de retroperitoneo, pero requiere pues que el paciente esté adecuadamente preparado, que no se interpongan las asas intestinales con gas, que el paciente haya sido sometido pues a enemas evacuantes para evacuar todos los gases del intestino. Y aún así tenemos limitaciones a veces, no vemos adecuadamente al retroperitoneo. Entonces, el mejor método pues para evaluar la tomografía y una tomografía contrastada, ¿no? Contrastada. Entonces, estos son los espacios, pues, ¿no? Perirrenal, pararrenal anterior y pararrenal posterior, ¿no? El pararrenal anterior, entonces sabemos que es el espacio entre el peritoneo parietal posterior y la fascia renal anterior. ¿Qué contiene? Contiene el páncreas, ¿no? Páncreas, segunda porción del duodeno, el colon ascendente, el descendente, la vena cava inferior y la aorta, pararrenal anterior. El perirrenal, ¿no? Está contenido entre las dos fascias renales y se comunica, dice, en la porción superior con el área desnuda hepática. Acá tenemos el área hepática. ¿Y qué contiene? Contiene a los riñones, las pelvis renales y los uréteres proximales. En el espacio pararrenal posterior, ¿no? Se extiende desde la fascia renal posterior hasta la fascia transversal. Contiene grasa, ¿no? Contenido graso, y que se continúa también, dice, con la grasa properitoneal, ¿no? Todo es componente graso. Entonces es importante el conocimiento de la anatomía también para poderlo identificar en la tomografía, ¿no? Que contiene cada espacio. Entonces la tomografía constituye el método de imagen idóneo para el estudio del retroperitoneo. Los órganos de referencia para su estudio anatómico son los riñones. Tenemos que evaluar ahí los riñones. Están divididos por las fascias renales en anterior, posterior y los espacios perirrenal, pararrenal anterior y pararrenal posterior, ¿no? Entonces, cuando hacemos la tomografía, pues la tomografía nosotros pedimos tomografía de abdomen. Entonces, si ustedes sospechan patología del retroperitoneo, ustedes tienen que colocar tomografía abdominal contrastada y evaluación del retroperitoneo, ¿no? Entonces allí nosotros cuando hacemos el informe, informamos todo, no solamente el retroperitoneo, también tenemos que informar todas las estructuras, todos los órganos, sean intraperitoneales o retroperitoneales, ¿no? Como podemos identificar acá, este es un corte axial, ¿no? Tomográfico, axial, contrastado, donde estamos viendo pues el hígado, ¿no? El hígado, la vena cava inferior, la aorta, el páncreas, el estómago, ¿no? El yuyuno, el vaso, riñón derecho, riñón izquierdo. Entonces, los espacios, si ustedes han visto, ¿no? Pararrenal anterior, las estructuras que conforman los perirrenales y pararrenal posterior, ¿no? También este es un corte coronal, ¿no? Donde evaluamos también desde la parte superficial hasta la parte profunda, de identificación pues del retroperitoneo, ¿no? Como en este caso hay que evaluar pues las estructuras vasculares también, y en esta tomografía contrastada se está identificando que hay zonas acá hipodensas por una masa, ¿no? Masa retroperitoneal, ¿no? Masa retroperitoneal, y que está condicionando pues una leve hidronefrosis del riñón derecho. Bien, entonces, ¿hasta allí tienen alguna pregunta, por favor? Las preguntas para poder, antes de dar por concluida la clase, ¿tienen alguna pregunta? ¿Están allí? Sí, doctora, continúe. Bien, hasta allí es la revisión, por eso quería saber si había alguna pregunta, si no, para ya finalizar, porque ya la otra clase va a ser patologías. Ahorita es más enfocado a la parte pues de diagnóstico por imágenes, ¿no? La utilidad de cada método, y en la próxima sí vamos a hablar ya de patologías, patologías congénitas, patologías adquiridas.
¿Está todo entendido o alguna pregunta para aclarar? Bueno, mientras piensa la pregunta, podemos concluir que la ecografía, por su disponibilidad, bajo costo e inocuidad, es la prueba de elección en la mayoría de patologías renales y del retroperitoneo, la que se realiza en primer lugar y la única necesaria en muchas ocasiones. Las modalidades multiplanares, TC y resonancia suponen una gran ayuda para la valoración de determinadas patologías, siendo necesario justificar adecuadamente el uso por el costo, los riesgos inherentes a la radiación ionizante, ¿no? Y asimismo los contrastes utilizados. Los estudios radiológicos tradicionales, ¿no? Las histografías tienen su papel, dices, van siendo cada vez sustituidos por la ecografía o por la tomografía, el UROTEM. Y para evaluar retroperitoneo, la tomografía es el método de elección. Bueno, esas son las conclusiones en cuanto pues al diagnóstico por imágenes en lo que respecta pues a la evaluación de riñones, uréteres, vejiga y retroperitoneo. Bien, chicos, entonces, ¿alguna pregunta? Si no, ya daríamos por concluida la clase. Doctora, ponemos nuestro nombre en el chat. Sí, claro. Sí, pongan su nombre en el chat. Son las 6:45. ¿Dónde está el chat? Oh, recién llega su amigo. Sí, coloquen el nombre de todos ahí en el chat. Si tienen alguna pregunta, también colóquenlo ahí en el chat.